Mi existencia era de lo más cotidiano en el mundo. Estoy casada con Carlos. Tengo 40 años y tengo un hijo adolescente. Estaba muy serena. O quizás demasiado serena. Pero ya serán ustedes los que valoren todo eso. Aunque supongo que me criticarán injustamente y está bien. En resumen, mi hijo Luis tenía 15 años y disfrutaba frecuentando la casa de sus tíos. Los hermanos de Carlos. Mi marido. Sin embargo, no era por ellos, sino por su primo Diego, con quien compartía todas las actividades típicas de los jóvenes a esa edad. Era habitual que los viernes visitara a sus tíos para ver a su primo y pasar toda la tarde. En ocasiones hasta el sábado. Carlos retornaba del trabajo a las 11 de la noche. Y recuerdo que ese viernes, mi hijo Luis se trasladó directamente de la escuela a la vivienda de sus tíos. No tenía nada que hacer y para evitar el aburrimiento, opté por visitar también a mi cuñada y, al mismo tiempo, estar atento a mi Luis, que estaba visitando a su primo. Llegué y, realmente, ahí estaban conversando y preparados para salir. Por lo tanto, me quedé charlando con mi cuñada acerca de cualquier asunto. En resumen, una tarde de viernes con café y chistes no nos iba a desagradar a ambas. Durante la conversación, mi cuñada tomó una botella de vino y comenzamos a conversar de manera aún más enriquecedora. Ya están acostumbrados. No es el mismo café que un vinito. Por lo tanto, sin alcanzar la ebriedad, nuestra conversación se llevó a cabo de manera muy cordial, pero sobre todo muy entretenida. Nos reíamos con fuertes carcajadas de las tonterías que estábamos pronunciando. En ese instante, Luis y su primo Diego saludaron rápidamente y anunciaron que se encontraban en la recámara. Como si estábamos en nuestra onda y continuamos conversando de manera habitual. Tras ingerir tanto líquido, ya era imprescindible ir al baño. Mientras mi cuñada se dirigía a la cocina a preparar otro café para no continuar con el consumo de vino, yo subí las escaleras en busca del baño. Descubrí la puerta. Pero realmente no me vino a la mente llamar en primer lugar. Solo volteé el picaporte para acceder y consideré que no debería hacerlo. Tal vez era aún el impacto del vino que se filtraba en mi mente o qué sé yo. Estuve obligado a abrir primero la puerta. Pero bien. El hecho es que al entrar, Diego estaba, evidentemente, de pie frente al excusado que utilizaba. No tenía idea de qué hacer. Debería simplemente girar y abandonar inmediatamente. Debería marcharme de inmediato. Todavía no comprendo por qué demonios me quedé ahí sentado como un imbécil observándolo. No lo estoy seguro. Pero esos instantes de repente se volvieron muy largos debido a que mi mirada no podía desviar de aquella impresionante fuente de la que emergía tal cantidad de fluido. Era algo asombroso. Digo, creo que sí era muy admirable. Mi sobrino Diego no podía desviar la mirada de aquel enorme. Ya saben. No podía desviar la mirada. No comprendo lo que me sucedió. De repente, Diego se giró y rápidamente escondió aquel monstruo que mantenía. Yo. Una estúpida. No sabía qué hacer y lo primero que me vino a la mente fue pedir disculpas y salir de inmediato del baño. Dado que no estaba totalmente a gusto. Intenté abrir la puerta. Pero no conseguí salir debido a que el espacio era muy reducido y la puerta se abriría hacia adentro. Por lo tanto, yo trataba de abrir correctamente la puerta mientras ella chocaba conmigo y simultáneamente yo no paraba de pedir disculpas. De repente, Diego me agarró del brazo y me volteó un poco. Después abrió la puerta con tranquilidad y me dijo: «Está bien, tía. No tenga problemas». No obstante, mientras daba el paso para ir al baño, Diego se me aproximó excesivamente y me dijo: «No se preocupe, tía. Sin embargo, espero que se equivoque más adelante». Bajé rápidamente las escaleras. En realidad, lo que acababa de ocurrir era algo totalmente imprevisto y también algo que no me había molestado. Podría haber reprimido con fuerza a mi sobrino en algún momento y haber dado a conocer a su madre acerca de lo sucedido. Pero no lo hice. No deseé realizarlo.
Las 11:30 llegaron y Carlos nos atravesó a mí y a mi hijo y nos dirigimos a casa. Desde ese instante, mis pensamientos no lograban desviar su atención de lo que había ocurrido con Diego. Lo que me perturbaba un poco. ¿Entienden? Lo que vi fue algo asombroso para mí y mi mente empezó a idealizar escenas inimaginables con Diego. Pasaron los días y antes de acostarme reflexionaba sobre ello. O cuando me metía en problemas. O incluso cuando tenía intimidad con Carlos. No conseguía eliminar aquella escena de mi mente. Pensaba que con el transcurso de los días podría olvidar completamente el suceso. Pero no, y de hecho. Se tornaba cada vez más obsesivo hasta alcanzar niveles ya alarmantes. Por lo tanto, un día no pude más y le sugerí a mi Luis que podría ser una buena opción si mejor ese viernes le invitaba a Diego a la casa. Incluso con el permiso de que se quedase a dormir. Por supuesto. Luis concordó. Le comuniqué a mis cuñados por mí misma que Diego se quedaría en mi casa con Luis y que estaría vigilándolos y demás. Y naturalmente le concedieron su permiso para permanecer. En realidad, no entendía ni por qué había hecho eso. Entiendo que estaba preparada para actuar. Pero no programé nada. Solo deseaba que Diego estuviese en casa y después ya analizaría lo que me sucedía. Finalmente llegó el viernes y esa tarde. Luis y Diego arribaron juntos. Preparados para pasar la tarde entreteniéndose con sus consolas o realizando sus tareas. Yo intentaba simular mis nervios. No lo sé. Tal vez debí dejar de lado el tema y ya. Pero no lo hice. No lo hice ya que mis ideas creaban situaciones totalmente sucias e incuestionables. Como siempre. Carlos arribó a casa a las 11 y tras cenar. Dijo que había tenido un día de perros y que si no me preocupaba. Preferiría ir a dormir. Lo único que tuve en mente fue: maldición. ¡Qué fortuna! Sabía que Carlos, cuando se encontraba agotado y se disponía a acostarse, no había un poder humano que lo despertara y de esta manera se quedaba hasta el próximo día. Me quedé en el salón mirando una serie de Netflix y lo único que se oía eran los diálogos de Luis y Diego sobre las acciones que realizaban con sus consolas. No comprendo qué diablos estaba haciendo allí sentada. Carecía de sentido. Mi cerebro operaba de manera curvada. Debería ir a dormir ahora mismo. Tal vez lo que ocurrió en el hogar de Diego fue sobreestimado por mi mente debido al alcohol que había consumido. Experimenté intentos de persuadirme sobre eso y me dije a mí misma: sí. Estúpida. Fue eso. Ya estabas medio embriagado. Por lo que le diste un sentido estúpido a las cosas. Ya es mejor que te vayas a dormir. Sin embargo, permanecí en la sala hasta más tarde. Aproximadamente a las 2 de la tarde. En ese instante ya no se percibían las observaciones de Luis ni de Diego. Quizás ya habían acostado adecuadamente. Por lo tanto, me levanté y ascendí las escaleras para ir a dormir. Total. Aún intentaba persuadirme de que todas esas tonterías que había estado considerando eran el resultado de ingerir unas cucharadas de vino en ese momento. Nada del mundo alternativo. Inicialmente me dirigí al baño y empecé a lavarme los dientes. Finalicé y me eché un poco de agua en el rostro para ver si de esta manera se reducía un poco la temperatura. Y, Dios mío. Percibí unas manos en mi cintura y esas manos no eran completamente desconocidas para mí. Era consciente de que no eran las manos de Carlos, ya que él continuaba roncando de manera escandalosa allá en la sala. El instante en que cerré los ojos, comprendí a quién pertenecían esas manos y además, escuché su voz a mis espaldas diciéndome: ya ves. Ahora soy yo el que se equivocaba. ¿Cree usted? En 2 segundos. La bata cayó al suelo y en mi boca se encontraba algo más que el cepillo dental. Realmente me asombró cómo podía consumir tanto. Tan rápidamente y con tanta desesperación. Realmente. Mi mandíbula estaba sufriendo algo al intentar cubrir todo lo que se pudiera. Después, Diego consiguió que me ubicara en el baño y fue en ese punto donde perdí el tiempo y el espacio. La brutal intensidad con la que me enfrentaba me llevaba a deshacerme de cualquier cosa que existía. Solo podía percibir cómo entraba una fuerza gigantesca que nunca antes había visto en mi vida. Diego me expresó algo que me conmovió. Comprende. He esperado este instante durante mucho tiempo.
No tiene idea de cuánto. Se lo prometo. Se presentó una lluvia galáctica y yo no tenía más opción que aceptarla y sentirme en el firmamento. No obstante, yo no deseaba que todo acabara ahí. Por lo que descendimos a la sala y Diego volvió a mostrarme lo que implica poseer el poder y ponerlo en práctica. Se lo permití. Le di permiso para hacer todo lo que deseara y realmente demostró ser sumamente creativo. Ya que mucho de lo que realizó yo ni siquiera lo había intentado. Respiré su néctar celestial hasta desvanecerme. Estaba totalmente desconcertada. No entendía lo que estaba haciendo. Pero opté por dejarme llevar y sin más explicaciones. Me encontraba con Diego semanalmente y nos llevaríamos a cualquier sitio para que él pudiera tener lo que deseara y yo se lo permitiría todo. Un día. Estábamos en un pequeño lugar. Ya saben de qué clase de lugarcitos me refiero. Estábamos abrazados tras una intensa refriega cuando inesperadamente se oyó la alarma del edificio. Era la alarma de incendios. Se escuchó una voz que indicaba que todos debíamos abandonar el hotel y justo entonces Diego abrió la puerta. Muchas personas corrieron por los pasillos hacia las escaleras. Y se podía observar un gran humo emanando por todas partes. El humo ya había penetrado en el cuarto y no pudimos localizar nuestra ropa. Hasta que un oficial de protección civil nos instruyó a ponernos las batas de baño y salir de inmediato. Que la vida es primordial y lo demás son simplemente objetos. Ya solo con unas batas de baño encima. Diego y yo observamos cómo el hotel se estaba incendiando. Bueno. Ahora nos encontramos ante serios problemas ya que no podríamos explicar a nadie por qué nos encontramos así. Por qué estábamos unidos y, sobre todo, porque nuestras batas llevaban el nombre de Hotel Aranjuez. Mi cartera se quedó dentro. No contaba con dinero ni móvil. Nos encontramos ante un problema terrible. Por lo tanto, optamos por hacer algo extremadamente estúpido. Que consistió en ir caminando hasta mi casa. Se encontraba en la colonia Narvarte. Por lo que no se encontraba tan distanciada. Caminamos rápidamente frente a las miradas de todos y, por suerte, ningún oficial de policía nos paró. Llegamos a mi hogar y le proporcioné vestimenta de Luis para que se arreglara. Y yo también hice lo mismo. No obstante, no estoy seguro de si fue debido a la adrenalina del instante. Pero tanto Diego como yo empezamos a liberar nuestros instintos ahí mismo en el salón y, una vez más, parecía una carrera sin término. Era una broma ya que podría haber llegado alguien. Pero no nos preocupó. Solo deseaba extraer la dulce miel que ya me resultaba un placer. Deseaba quedar totalmente agotada y contenta bajo las manos de Diego. Y él volvió a embestirme con una furia inhumana. Al concluir, Diego se dirigió a su hogar. Sin embargo, la imbécil de mí, por la urgencia, dejó las batas del hotel en el baño. Claro que cuando Carlos llegó, empezamos a pelear y finalmente nos divorciamos. Ya transcurrió un periodo desde aquel momento. Pero en la actualidad, aún me veo con Diego, que para mí es como un dios. No puedo explicarlo. Simplemente me volví loca por él y ahora anhelo un hijo suyo. Por supuesto. Cuando comprendió que era de él, simplemente se marchó y no lo he vuelto a encontrar. Eso fue mi relato. Si te agradó, no olvides hacerle un like al video, suscribirte y activar la alarma para que no te falte ninguna de nuestras historias futuras. Despedida.